Buenas tardes, mis compañeros y yo les vamos a presentar el método de Jacobi y mi nombre es Arely Castillo. Yo les voy a presentar los que son los antecedentes que se deben tomar en cuenta para entender este método. Para empezar, este método fue propuesto por el matemático Carl Gustav Jacob Jacobi, que nació en 1804 en Berlín, Alemania, y murió en 1851. Para definir este método, se debe saber lo que es un método numérico. Este es un algoritmo que intenta resolver una operación matemática compleja en un ordenador, debido a que este mismo ordenador solo es capaz de realizar operaciones matemáticas sencillas, entonces se debe transformar a ese lenguaje. Los métodos numéricos son procesos iterativos o bien repetitivos, por lo que solo brindan una aproximación a la solución real del problema. Esto quiere decir que a mayor cantidad de iteraciones, la solución se verá más exacta y con un menor grado de error. El método de Jacobi se centra únicamente en ecuaciones lineales compatibles determinadas. Esto quiere decir que es un sistema de ecuaciones, como se ve en la imagen, con polinomios de un solo grado, sin excepción, y que tienen una solución única. Estos sistemas se pueden representar por las matrices A, que viene siendo la imagen de abajo, que representa el vector de coeficientes. Después sigue la matriz X, que es el vector de incógnitas, y finalmente la matriz B, referida al vector de términos independientes. A continuación, mi compañera les va a presentar de dónde sale este método, la fórmula y este método. Mi nombre es Jessica Hernández Cruz y yo les voy a hablar sobre qué es el método de Jacobi. Este método nos permite resolver sistemas de ecuaciones con base en una ecuación de recurrencia y una aproximación inicial, donde tenemos un sistema de la forma AX igual a B, donde A es una matriz de coeficientes multiplicada por un vector de incógnitas, que sería X, y un vector B, que sería el vector de términos independientes. Esta matriz A la podemos sustituir por la suma de dos matrices, que serían la matriz D más la matriz R, donde la matriz D es una matriz donde la diagonal principal es la única que contiene elementos diferentes de cero, que son los que corresponden a los contenidos en la matriz A, y la matriz R, donde la diagonal principal consta de ceros y los restantes corresponden a la matriz A. Hacemos la sustitución y obtenemos la matriz D multiplicada por el vector X más la matriz R multiplicada por el vector X igualada al vector de términos independientes. Realizamos operaciones y despejamos el vector X para obtener la ecuación de recurrencia. Esto lo hacemos premultiplicando por la matriz inversa de D y así obtenemos el vector de incógnitas, donde a pesar de que tengamos un vector de incógnitas en ambos miembros, podemos deducir que esto nos da origen a una función recursiva, donde teniendo un vector completo X, podemos obtener uno siguiente. Y reescribiendo eso, tenemos el vector X, donde tenemos los valores de K igual a 0, 1, 2, etcétera.
El método de Jacobi nos propone que el vector inicial sea igual a 0 y a partir de esta propuesta, el vector siguiente será un vector de elementos independientes entre el cociente de la diagonal principal para cada ecuación. Este siguiente vector se sustituye en las ecuaciones anteriores, obteniéndose el siguiente vector, y este proceso lo podemos realizar consecutivamente hasta que la norma entre dos vectores consecutivos sea menor que cierta tolerancia preestablecida. En este método tenemos un criterio que nos garantiza la convergencia para llegar a la solución, y este consiste en que los coeficientes de la diagonal de la matriz son el valor mayor absoluto que la suma de los demás elementos del renglón correspondiente. Ahora mi compañera les hablará sobre el planteamiento. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Melo Ponce y el planteamiento del problema que nosotros elegimos es el siguiente. Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones, el cual vamos a acomodar de forma matricial y tenemos que asegurarnos que la diagonal principal, que los coeficientes de la diagonal principal sean mayores en valor absoluto que la suma de sus elementos de su renglón respectivo. Posteriormente, sustituimos en la ecuación de recurrencia que vimos en la demostración y tenemos las siguientes ecuaciones de recurrencia, las cuales vamos a ir sustituyendo con cada iteración. Tenemos que nuestra primera ecuación de recurrencia es x1 a la k más 1 y es igual a 1 sobre 17 por 500 menos 2x2 a la k menos 3x3 a la k. Esa va a ser la primera ecuación de recurrencia y va a haber en este caso 3 porque van a ser 3 incógnitas. Posteriormente vamos a empezar con la primera iteración en donde vamos a tener k igual a 0, en donde tenemos que saber que x0 es igual al vector 0. Así que aquí tenemos la primera iteración para k igual a 0, en donde va a ser x1 porque 0 más 1 es 1 y sustituimos el valor de x0 en estas iteraciones y obtenemos el resultado. Después el resultado de cada incógnita lo vamos a sustituir en para k igual a 1. En este caso va a ser x2 porque es k más 1, 1 más 1 es igual a 2. Y posteriormente vamos a seguir haciendo esas iteraciones hasta llegar con la tolerancia preestablecida. Bien, yo les voy a hablar del código numérico que utilizamos en este método de Jacobi. Bueno, en parte, como equipo nos decidimos por usar la hoja de cálculo, la más conocida es Excel, y en cierta forma solo insertamos las fórmulas dentro de las celdas. Y fue algo que nos funcionó y es muy efectivo para cualquier solución. A continuación, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, este es el método de Jacobi. Como nosotros vemos, tomamos el ejemplo que planteó mi amiga anteriormente y tomamos que este es un ejemplo ya resuelto. Pero algo interesante del programa es que ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos una matriz diagonal dominante? Bueno, algo muy interesante de este programa que nosotros realizamos es que si nosotros le ponemos el valor de 2 a x1, el código y el programa ya no funciona. Es decir, nos manda un mensaje diciendo que la matriz no es dominante. Entonces, para que esto sea dominante, podemos cambiarle el número a 36 o 69 o cualquier número que sea mayor
a este par de números y a este par de números. Es decir, podemos mandarle un número de 18. Y vemos que el código efectivamente funciona y nos da el mensaje de matriz diagonal dominante. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hicimos? En este código, primero lo que se tiene que verificar es que la matriz sea diagonal dominante. El valor inicial se colocará aquí y para esto siempre se va a utilizar el valor absoluto. Y la función de Excel que utilizamos es igual a apps por la celda que está marcada. Segundo, utilizamos lo mismo. La función apps por la celda. Lo mismo pasa aquí. Pero algo interesante en la fila y en suma de valores restantes es que estos valores aquí se suman, pero siempre se van a sumar con el valor absoluto. Y utilizamos la función suma más por el valor absoluto de la celda, coma, el valor absoluto de la otra celda, se cierran los paréntesis y esto te da el resultado. Lo mismo se hará con la siguiente fila y así sucesivamente si tuviéramos otra fila. Bien, ¿cómo podemos lograr que nos mande el mensaje si es una matriz diagonal dominante? Bueno, nosotros utilizamos la función lógica que tiene predeterminada Excel y es igual a si, cubrimos los paréntesis, nos pide la prueba lógica y si el valor sea verdadero. Entonces nosotros utilizamos que si el valor de 18 es mayor o igual que 5, si el valor de 21 es mayor o igual que al de 7, y también, el valor de 22 es mayor o igual que al de 10, nos lanzará un mensaje diciendo matriz diagonal dominante. Si no es así, se le pone coma, se abren comillas de nuevo, no dominante. Aquí. Y eso es lo que nos da el mensaje. Nosotros usamos 9 iteraciones. Se pueden usar más o menos dependiendo del número de decimales que ocupen. Nosotros utilizamos la función que sería igual a esto. Como se había mencionado en el planteamiento, va a ser el resultado de la matriz menos el valor de x2 multiplicado por el valor de x2, pero en la iteración recordemos que en la primera iteración siempre nos dará 0, 0, menos el valor de x3 por el valor de x3 de la iteración 0. Y así lo desplegamos para que nos dé el resultado. Lo mismo pasó con x2. Ahora se intercalan, ya que nosotros estamos haciendo el valor de 21. Y así, bueno, en conclusión para este programa es que cuando nosotros ya tenemos la comprobación de la fila, esto es igual a la suma y la multiplicación de este valor por este, más el valor de x2 por el valor de x2 de la ecuación original, más el valor de x3 por el valor de la ecuación original de x3. A todo esto siempre se tienen que fijar las celdas para que esto no corra. Y te dará el valor de 499. Bien. Aquí pusimos una nota que en la comprobación se recomienda usar el redondeo de Excel para dar los valores de la solución. ¿A qué se refiere con esto? Es que nosotros redondeamos o tomamos todas las cifras significativas y por eso nos dan valores decimales. Pero si nosotros empezamos a quitar y consideramos cifras de 2, obtenemos el valor que buscamos.
Mi nombre es Manuel Pineda y esto se logró gracias al apoyo de todos mis compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Benjamín Farías y yo les voy a mencionar las aplicaciones que tienen estos métodos numéricos a problemas reales. Muchas veces pensamos que cuando estamos estudiando cuestiones de este estilo, solamente sirven para dejarlas en el papel y para mejorar nuestra habilidad matemática. Y la realidad es que en el mundo exterior hay empleos y profesiones que requieren de estas herramientas. Particularmente, dos ejemplos en los que se emplean estas aproximaciones es uno, la destilación. La destilación se apoya de los métodos numéricos para programar los instrumentos que se requieren en estos procesos. Otra cuestión es el modelado de artefactos. La aerodinámica muchas veces es importante al momento de desarrollar o de diseñar instrumentos que requieran o que tomen en cuenta las velocidades, densidades de materiales, cuestiones por el estilo. Un ejemplo de esto es una vela de un barco, el cofre de un automóvil, e incluso bicicletas. Al, al no tener manera de saber los valores exactos en ciertos puntos de estos objetos, el análisis numérico toma relevancia, ya que es la única forma de saber más o menos cómo se comportarán estos instrumentos en la vida real sin necesidad de que estén físicamente presentes, pues es mediante el modelado de análisis y apoyándose del análisis numérico. Como conclusión de este trabajo, pues nos damos cuenta que el método de Jacobi es una de las herramientas que existen para darle solución numérica a un sistema de ecuaciones lineales. Este tipo de problemas, cuando se realizan a mano, suelen convertirse en mucho esfuerzo, requieren de mucho esfuerzo y se llegan a ser tediosos, por lo que tener a la mano un programa funcional que nos arroje estos valores aproximados que estamos buscando es fundamental para facilitar el trabajo, ya sea de manera didáctica como lo hacemos nosotros, o práctico como se vio que sí se requiere. Esto es todo por nuestra parte y esperemos que les sea de utilidad.